¿Alguna vez has escuchado la frase de el trabajo más antiguo de la humanidad? Así es, nos referimos a las sexoservidoras, las mujeres de la vida galante, y efectivamente es uno de los trabajos más antiguos. En todas las sociedades, desde la más lejana antigüedad, la prostitución siempre ha jugado un papel destacado. Aunque las civilizaciones prehispánicas fueron sociedades muy disciplinadas y enérgicas con el cumplimiento de los deberes, también fueron bastante abiertas en el tema sexual, placer del que se permitían disfrutar, siempre agradeciendo a los dioses por haberles otorgado el don de semejante gozo. Pero si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Dentro de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, todo estaba pensado y regulado, hasta el más mínimo detalle. Los roles, tanto de género como de clase, estaban bien establecidos y era difícil salirse de ellos y desempeñar uno diferente. Más aún, la vida de los mexicas estaba predefinida desde su nacimiento, ya que dependiendo del día y mes en que nacieran, se les asignaba un signo astrológico, el cual allanaba su camino a seguir. Entre los muchos papeles que asumían los pobladores de Tenochtitlan, uno de los más importantes era el de las ahuiánime. Ahuiánime, en náhuatl la que está alegre, eran mujeres cuyo oficio era seducir para alegrar la vida del mundo náhuatl a su manera. El rol de estas mujeres era expresar su sexualidad de manera abierta y seductora, muchas veces para acompañar a grandes guerreros o a las víctimas de sacrificio. Sin embargo, este tipo de prostitución no es el modelo conflictivo y estigmatizado que conocemos hoy en día. Como todo lo demás en las sociedades prehispánicas, estaba regulado y cumplía una función. Lo más importante de todo era que no estaba necesariamente mal visto, ya que el gozo y el placer sexual se consideraban un obsequio de los dioses y por tanto algo que se debía agradecer y disfrutar. Su mismo nombre lo dice, el placer era cuestión de alegría, no de vergüenza. Dato histofílico, según Fray Bernardino de Sahagún, en su interpretación del Códice Florentino, los tonalpuque, que eran los encargados de la lectura del calendario, consideraban que las mujeres nacidas bajo el signo de Xochiquetzal tenían dos opciones, ser devotas y jefas de familia o prostitutas, pues los días de Xochitl eran propicios para inferir en el destino del nacido y en su actividad sexual. Las deidades relacionadas con la sexualidad eran Xochiquetzal y su marido Xochipil. Ella era la protectora del amor y la sexualidad femenina, y él, por su parte, era el señor de los juegos, las flores y la sexualidad masculina. Ambas deidades son la representación del erotismo humano en sus aspectos, femenino y masculino, con sus placeres, sus peligros y sus responsabilidades. Sin embargo, había dos clases de ahuiánime, las sagradas y las corrientes. A las segundas, quienes se ofrecían a los hombres de la ciudad, se les veía con recelo y cierto desprecio, ya que se consideraba que estaban disponiendo del placer sexual en exceso. Además, se les describe como mujeres que rompen con las normas morales y sociales aceptables, ya que su comportamiento no está suscrito a ningún ritual o práctica con algún fin en específico. Por otro lado, las ahuiánimes sagradas eran muy respetadas en la sociedad mexica, ya que participaban en fiestas y rituales de carácter religioso. Fungían como las acompañantes y alegradoras de grandes guerreros, y también de las víctimas destinadas a ser sacrificadas. Además, se les identificaba fácilmente. Se pintaban el cuerpo de amarillo y los dientes de rojo, llevaban el cabello suelto, sahumaban su cuerpo con hierbas aromáticas y mascaban Xictli, un antecesor del chicle, que limpiaba los dientes y prevenía el mal aliento. Dato histofílico, la poligamia estaba permitida solo para los integrantes de la nobleza, pero todos los hombres mexicas recurrían a las mujeres expertas en el arte de amar, lo que hoy llamaríamos prostitutas. Sin embargo, hay grandes diferencias entre el rol social de las trabajadoras sexuales actuales de las del mundo mexica.
La prostitución formaba parte de la vida diaria de los antiguos nahuas. Así consta en diferentes crónicas, murales y códices, en los que se retratan algunos de sus comportamientos comúnmente asociados con un lenguaje corporal explícito. En primera, no eran prostitutas bajo el concepto occidental tradicional, es decir, no cobraban a cambio de un servicio sexual. Ellas no siempre recibían dinero o riquezas por sus favores. Todo estaba enmarcado dentro de un contexto religioso, donde el placer jugaba un papel ritual fundamental. De acuerdo con Roberto Moreno, existía un grupo llamado Maqui, quienes pertenecían a un tipo militar, es decir, además de las de los mercados, también estaban las mujeres dedicadas únicamente a atender a los soldados. Se dice incluso que las maquis eran las protegidas y representantes de Xochiquetzal y Cihuacóatl. Los atavíos guerreros y las actitudes viriles de las cortesanas ciertamente se explican por la voluntad de reproducir la muerte mítica de esas dos divinidades. Eran ellas mismas quienes nacían bajo el signo Xochitl, pues se creía que las mujeres que nacieran en ellos estarían inclinadas a la prostitución, a menos que fueran penitentes y guardaban su ayuno para evitar caer en la fase del signo. Incluso la influencia de estos días provocaba que se les castigara, mandándoles infecciones si no cumplían con sus obligaciones. Según los informantes de Sahagún, las aguiánime eran en extremo vanidosas y se adornaban excesivamente, pintando su rostro con un pigmento natural llamado axin, que se obtiene del insecto Coccus axin, que habita en algunos árboles como el ciruelo, el jobo y el palo mulato de los bosques tropicales. Asimismo, les gustaba llevar el cabello suelto y otras veces trenzado, y hasta una combinación de ambas, según la traducción de López Austín sobre el Códice Matritense y el Códice Florentino. También solían sahumar su cuerpo con hierbas olorosas para liberar una fragancia más atractiva y excitante para los hombres, al igual que pintar sus dientes con el colorante obtenido de la grana cochinilla. Siempre existió un valor dual alrededor de estas mujeres del mundo mesoamericano. Por un lado, se les asociaba a la vida desenfadada, tomando su sexualidad exuberante como necesaria para los rituales antiguos. En oposición, también se les consideraba inhumanas, vanidosas e indecentes por sus prácticas sexuales explícitas. La sexualidad desbordada no les estaba prohibida e incluso se las requería en ciertas festividades y eran necesarios para sus servicios para alegrar a las víctimas de sacrificio, explica Miriam López Hernández, doctora en antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, aunque su existencia se debía a asuntos culturales, las civilizaciones prehispánicas a veces las rechazaban o las estigmatizaban mediante discursos morales o de desaprobación. Las aguiánime eran de condición sagrada y tenían otras funciones, tal como se menciona en el libro Historia Venida de los Mexicanos de Cristóbal del Castillo. Ellas debían complacer sexualmente al joven destinado al sacrificio ritual que representaba a Tezcatlipoca durante los 20 días anteriores a las vísperas de las fiestas de Toxcatl en Tenochtitlan. Lo anterior puede parecernos algo machista y contra la voluntad de las aguiánime, pero recordemos el gran fervor que los mexica tenían hacia sus dioses, lo que nos permite imaginar el honor que debieron sentir tanto el sacrificado como las aguiánime, al ser ella quien complacería al dios en sus últimos días. ¿Pero qué obtenían ellas a cambio? De los sacrificios, algunas de sus pertenencias, y de los guerreros, mantas y comida a consideración de ellas. Imaginarás también que las aguiánime no eran bien vistas por las mujeres conservadoras de la época, pues por encima de todo se encontraban sus valores. Cabe destacar que ellas no estaban sujetas a su rol de por vida. Muchas acababan casándose con los guerreros a quienes habían acompañado, y otras vivían de manera acomodada, dueñas absolutas de su oficio y de su destino. Sin embargo, los españoles tergiversaron y retorcieron la manera en que se veía la sexualidad y el erotismo en Tenochtitlán. Pasaron estos complejos y sutiles conceptos y rituales por el filtro simplista del cristianismo, condenándolos directamente. ¿Qué te ha parecido la información sobre este rol social poco conocido de Mesoamérica? ¿No es interesante la manera tan diferente que vemos el oficio hoy en día?
Cuéntanos tu opinión en los comentarios y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.